Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros que Francia tiene un problemita. I have a problem, I have a dream. Resulta que entre los años 1940 y 1945 le fueron incautadas a los judíos 100.000 obras de arte, en las cuales hay Chagall, yo que sé, Picasso, montones, 100.000. Y Francia es un sitio, incluso las bodas, yo he estado en alguna boda judía aquí en España y se traen el rabino de Francia, el rabino sefardí que habla español. En Francia había, y yo creo que hay muchos judíos, lo que pasa es que llevan una vida discreta porque de tanto en tanto asaltan los cementerios y le hacen pintadas y cosas así, porque tienen también 9 millones de árabes, que yo creo que la mayoría son pacíficos, pero más que nada es el malestar social muchas veces lo que provoca esas cosas, ¿no? El que se odia a los judíos ni tal, porque los judíos europeos han pasado muchas calamidades, son gente que han caído y se han vuelto a levantar. Son gente buena y valiosa. Y los que hay en España también muy valiosos. Bueno, con independencia de esto, 100.000 obras les fueron incautadas, 100.000 obras buenas, buenísimas. Entonces pasó una cosa. Estas obras, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, me parece que el ejército norteamericano les devolvió, porque muchas de ellas, es que Hitler pensaba hacer un macromuseo en Berlín, etcétera, pensaba hacer otro Berlín entero. Bueno, da igual la justificación que fuera, porque si incluso tú eras, aunque no fueras judío, si eras defendía a los judíos, pues tus bienes eran incautados. Y si no defendía a los judíos, pero no me gustaba tu cara, yo decía que tú defendías a los judíos y te incautaba los bienes. Con lo cual, muchas de las cosas que se incautaron no se sabe hasta qué punto ya ni fue por los judíos, simplemente porque les gustaban determinadas colecciones de cuadros y esos cuadros terminaron en Alemania. Entonces, vamos por el eslabón de que los americanos les devuelven a los franceses las piezas. Me parece que aparecieron 80.000, no estoy seguro. Bueno, el hecho real es que con la reconstrucción contada, hubo un plan Marshall de Norteamérica que evitó que tuviera otra crisis de superproducción como la del 29, en fin. Pero bueno, se agradece muchísimo el plan Marshall porque en España no hubo, ni en España ni en Austria, y tardamos muchísimo más en levantarnos, aparte de la emigración que había habido de lo más granado de nuestro país, de los mejores arquitectos, los mejores ingenieros que no eran partidarios del nuevo régimen militar, la nueva dictadura, etcétera. No voy a entrar ahí. Lo que quiero decir es que de la noche a la mañana el funcionariado, que tampoco lo critico porque se encontraba en una circunstancia complicada, pues de la noche a la mañana deciden que hay cuadros y hay obras de arte, hay esculturas, etcétera, que no saben de quién soy, entonces el Estado simbólicamente la compra y forma parte del Estado, pero forma parte muchísimo, pero los grandes firmas y tal, y lo compran por poco. Se encuentran con una avalancha de piezas y no saben quiénes son los dueños. Y dicen, bueno, pues no pasa nada, lo incorporamos, lo compramos, le damos forma legal, el Estado lo compra y se incorpora a los grandes museos. ¿Qué ocurre? Pues que de pronto sobre todo en los años 60 y 70 empiezan ya los hijos y los nietos de estos judíos a los cuales muchos de ellos le han arrebatado las colecciones y los han matado, se encuentran con obras de su familia, pero es difícil en derecho. Tú tienes, por mucho que sepa una cosa, por muy evidente que sea, tienes que demostrar, pero claro, si ha habido una guerra por medio, pues no tienes fotografías, no tienes forma de demostrarlo. Pero os voy a decir una cosa, sus señorías no son tontas, y cuando tú muy encabezonadamente dices, esto es mío, esto pertenece a mi familia, por tal, por cual, no sé qué, al final la acaban consiguiendo. Entonces, claro, los franceses se han encontrado con un problema muy grave porque esto ha ido a más. Y aparte que ha sentado la jurisprudencia, es una de las fuentes. Ya tengo el gato que me va a tirar todo aquí detrás. ¡Niña! La loca de... Bueno, la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho. O sea, el que un juez falle a favor de que hay que devolverle las piezas, porque además no es que le devuelves una pieza de, yo que sé, Picasso, de Gauguin o de quien sea, es que le restituyes moralmente el atropello que han tenido. O sea, si ya no es que le des una cosa que es muy valiosa, es terrible para los museos porque son unas piezas alucinantes todas las que hay, ¿no? O muchas veces te encuentras que hay una sola pieza de un autor en ese museo y justo esa pieza
en la que tienes que devolver. Por eso ahora lo que se ha hecho, como os conté ayer, es cada vez más el museo intenta recomprar esa pieza, antes que esa pieza vaya a una puja y pase a manos privadas o se vaya a otro país o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero bueno, íbamos por Francia. Niña, deja ya, tengo los gatos aquí detrás. Resulta que el Estado no puede vender ni puede devolver, es propiedad del Estado. Y entonces esto ha ido a más. O sea, cada vez han tenido más reclamaciones de los nietos, incluso de los bisnietos, alegando que sus abuelos, de pronto, por ejemplo, uno diciendo que su abuelo le habían puesto una obra austríaca que terminan me parece, del Estado francés. Entonces dice que su abuelo, de la noche a la mañana, por ser judío, le habían puesto, Hitler era austríaco, le habían puesto el antiguo reino austrohúngaro, ¿no? Y Prusia, bueno, le habían puesto tal cantidad de impuestos por el mero hecho de ser judío que tuvo que coger y vender la colección, así, de la noche a la mañana, o lo mataban. Entonces, claro, eso no es una venta libre, no es una decisión libre. Bueno, para terminar, quiero deciros que el Estado francés, bueno, el legislativo ha decidido que en vista que tienen que devolver tantas cosas que a su vez el Estado no puede maniobrar, pues crear, o sea, legislar. Legislativo legisla. Entonces, pero todo esto está siendo debatido y seguramente hasta finales de año, hasta dentro de 6-7 meses, no entre en vigor esta ley porque obviamente hay diferentes grupos políticos, entonces les van a incorporar cosas, las van a aprobar, obviamente, porque ahora mismo tienen problemas legales, porque el Estado es dueño de una pieza y cómo, porque además están pensando que si el Estado se ha apropiado de ella de manera un poco regular, pues darle una cantidad, aunque sea simbólica, para daño y perjuicio. O sea, estas personas han estado privadas de esa pieza que era de su padre, o era de su abuelo, o era de su bisabuelo. Y bueno, estamos en eso. Y entonces la ministra de Cultura, me parece que hace unos días, hace ya tiempo que se quería legislar, pero ahora se ha llegado a la conclusión. La ministra de Cultura, en ese sentido Macron lo está haciendo muy bien, Macron ha devuelto piezas, él dice que se tienen que devolver muchísimas más, las piezas de la colonización, media África era francesa, media África era inglesa, después había trozos que era belga, como el Congo, etcétera, etcétera. Los belgas, niña, tate quieta, los belgas también están devolviendo, los alemanes muchísimo, pero hay una sensibilidad nueva y ahora mismo, por ejemplo, en el Prado, hace unos meses, pues se ha hecho algo parecido, yo os lo conté, que fueron una familia, un par de dos naciones, se encontraron con que había pintura que era de su padre, que se la habían incautado a la guerra civil y a partir de ahí reclamaron y a partir de ahí el Prado nombró a una persona para que vieran qué es lo que había en las bodegas del Prado que podía ser sospechoso que había entrado allí a raíz de la guerra civil o después de la guerra civil, etcétera. Pero resulta que se han encontrado como 100 objetos, pero la mayoría no tienen dueño, no saben quién es el dueño. Simplemente se los quitaron a sus dueños, los incautaron y seguramente sus dueños o murieron o no se atrevieron a reclamarlo. Y a lo mejor los hijos o los nietos ni siquiera saben nada. Y ahí estamos. Pero es bueno que se haga con independencia que la obra valga más o menos, porque detrás de... Tengo aquí Villagatos del Sur. Detrás de cada obra que se ha expoliado, detrás de cada obra, hay una tragedia familiar. Hay una familia a la que han matado miembros. Hay gente a la que le han robado cosas que eran suyas, por favor. O sea, esa gente hecha polvo y destrozada. Entonces, que a los nietos y los bisnietos les digan, oye, sí, mira, reconocemos que esta obra se os robó. ¿Qué tal? Aunque valga nada. Es de justicia, es conforme a ley que llaman. Bueno, y diciendo estas palabras con mi gato aquí... Voy a ver si os cuento. A ver, este es Glauco. Glauco, ven. Mira, este es un albinito. Glauco, saluda. Hola, nos venimos aquí todos. A ver si tiramos algo. Bueno, y diciendo estas palabras, voy a ver solo... ¿No está bien? En vez de niño tengo gato. Bueno, tuve niños hace años. Venga, Francia aprobará una ley para devolver a sus legítimos propietarios. Además... lo mismo que en España han nombrado una persona, ellos van a hacer una ley, nosotros no tenemos ley, se nombró un catedrático que se hizo la tesis doctoral sobre esto, hay montones de obras que se han perdido, miles, y entonces ellos han nombrado, ellos van a legislar porque es el Estado el dueño de esas obras y están cada vez reclamándole más cosas, nietos y bisnietos, y para que puedan ser devueltas y se le pueda dar también una indemnización.
Bueno, permitirá restituir a sus antiguos propietarios herederos piezas expoliadas por el Tercer Reich. Ten en cuenta que Francia tuvo Vichy, que era servil con los nazis. O sea, de acuerdo con que en un momento dado, digamos, hay una serie de países que son ocupados militarmente y París también no fue menos, pero antes de todo eso, París ya era servil y ya estaban, digamos, cogiendo a los judíos de sus casas y llevándolos a campos de concentración. O sea, ellos ya estaban haciendo fechorías, permitieron que se hicieran fechorías. Otra cosa es que después, cuando acabó, esto todos los días, la Segunda Guerra Mundial, a los colaboracionistas en Francia, muchos de ellos los ahorcaron, los mataron, algunos les perdonaron la vida, pero porque tenían familia, porque les daba pena, pero los colaboracionistas que permitió que se matara mucha gente. Bueno, los franceses quieren legislar porque tienen muchísima obra del Tercer Reich que es propiedad del Estado y eso entra en colisión con todo lo que está pasando. Francia se dispone a aprobar una ley que permita devolver a sus antiguos propietarios o a sus herederos obras de arte robadas por los nazis que terminaron en las colecciones del Louvre, que os lo he contado, pues si no lo he contado lo contaré. Propiedad del Estado todavía hoy. Han podido devolver a los españoles también todo lo que se llevaron, de verdad que se llevaron a tope. Y después se llevó el duque de Wellington y le dice a Fernando VII, ahora te devuelvo las piezas de arte, y el otro, no, quédate, que tenemos muchas. Y yo digo, chalao, que está en persona. Nos dejaron así. Menos mal que teníamos mucho, la verdad, pero se llevaron gloria bendita. Bueno, entre el 10 de mayo de 1940, cuando la Wehrmacht, que es la Fuerza Armada de Alemania nazi, inicia la ocupación de Holanda, Luxemburgo, Bélgica, etcétera, dirigiéndose hacia París, y los días 7, 8, 9 de mayo, que es cuando termina la guerra de 1945, las jornadas de capitulación del Tercer Reich, los que entraron en el país eran la mayoría españoles, que se habían escapado de la guerra civil al final para que no los mataran y van y se meten en otra guerra. Y como eran jovencillos, pues se metieron en la resistencia, pero no se les ha reconocido. Los franceses no reconocieron ni a los españoles, ni reconocieron que también cogieron senegaleses forzadamente para que hicieran de tropa. Bueno, el ejército alemán y la SS y las fuerzas de orden, y argelino y marroquí, del gobierno de Vichy. El gobierno de Vichy, como os he dicho, era sumiso a Hitler. Robaron más de 6.000 piezas, obras de arte a las familias francesas judías y a los simpatizantes, que es a quien ellos les dio la gana, porque a lo mejor no eran ni simpatizantes. Bueno, y ocuparon, o sea, tenían ocupado el país, si les gustaba algo, no problem. Bueno, entre estas obras había más de 1.000 que eran de grandes maestros, de, yo qué sé, del canon universal, que era Picasso, yo qué sé, de Picasso a Monet, Degas, Chagall, Manet, pues todos los grandes, Delacroix, no sé, todos los grandes, entre otros muchos. Porque durante la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial, más de 60.000 de esos bienes y obras que fueron descubiertas en Alemania y devueltas a Francia, muchas en minas de sal. Yo no sé por qué tenían esa fascinación los nazis con las minas de sal. Bueno, 45 de esas obras, 45.000 de esas obras, de esas 100.000 fueron devueltas con rapidez a sus legítimos dueños. Pero claro, había otros que se habían muerto o se habían ido a Estados Unidos, corre que te pillo, o yo qué sé, a Sudamérica, vete a saber. Bueno, ante un rosario de dudas e incertidumbres, porque demostrar no es fácil y son obras muy costosas, sin olvidar la ignorancia total o parcial, de 2.200 obras fueron depositadas en los museos nacionales franceses de recuperación, que tiene un acrónimo que es MNA. Muchas piezas se pusieron a la venta, iniciándose una amarga dispersión. Ya me diréis, 2 centenares de esas obras pudieron ser 200 devueltas a sus propietarios entre 1950 y 1990. Bueno, andando el tiempo, esa tragedia, porque es una tragedia, tomó otra dimensión. Víctima de su presumida ignorancia burocrática, el Estado francés hizo una barbaridad. Llegó a comprar en el mercado internacional obras que habían sido robadas a los nazis, integrándolas en sus colecciones como propiedades estatales. Por eso van a legislar, entre otras. Pues se compraba de buena fe, porque se ha empezado a reclamar ahora. O sea, relativamente... Tened en cuenta que hace 85 años.
Con lentitud, ese gigantesco expolio militarizado consumado por los nazis, contado con la colaboración de la Francia fiel a Hitler, fue descubierto parcialmente. En 1999 se creó una comisión nacional, porque esto ya viene de tiempo atrás, hasta ahora, porque legislar es muy caro siempre, para la indemnización de las víctimas de la expoliación durante la ocupación y sus legislaciones antisemitas, que comenzó a aconsejar a los sucesivos gobiernos el estudio y la devolución a sus auténticos propietarios, conforme a ley, de un patrimonio nacional acumulado. Es que les vacían los museos al paso que van, con cierta ligereza. Eso es lo que tiene comprar con prisa. Pero es que además tú puedes comprar dinero en mano con la mejor fe del mundo, y eso a lo mejor ha pasado, te están vendiendo de buena fe, ojo, pero eso realmente ha pasado por 2 o 3 manos y el origen es incierto. En 2019 el Ministerio de Cultura devolvió a sus legítimos propietarios, os tengo que contar cosas de diferentes devoluciones, obras de Gustav Klimt, que es una preciosidad, que Klimt es del año 62 hasta el 18, era Rosa bajo los árboles, que había sido comprada a principios de los 80 del siglo XX en una subasta internacional, desconociendo, porque los que subastan tampoco se complican demasiado, van al negocio y no quieren saber más de la cuenta, porque España muchas veces ha reclamado cosas y como no demuestre, las subastan igual. Compró en los años 80 desconociendo el crapuloso de esta venta. Esa compra puso en evidencia un problema de gran calado, que el Estado no podía desprenderse de obras del patrimonio nacional, que eso es una ilegalidad, incluso sabiendo que habían sido robadas sin adoptar una nueva legislación, que es lo que van a hacer ahora, y justificarse tales operaciones, porque tienen más cosas, tienen ahora mismo más reclamaciones en los tribunales, ni una ni dos, de estricta, porque esto pertenece a la moral, o sea, la falta de ética que le hicieron cuando es una inmoralidad, y entonces hay que restituirle porque es así, porque son sus auténticos dueños. En este proceso iniciado, pero hay diferentes historias, por el Senado adoptado por unanimidad en el proyecto de ley que permitirá devolver a sus antiguos propietarios obras de arte robados por los nazis que han terminado en colecciones de propiedad del Estado. Tras la primera votación en el Senado, en el proyecto de ley debe ser discutido y aprobado, y antes de 6 o 7 meses, porque tiene que ir a la Asamblea Nacional, que es un acrónimo AN, antes del verano, previsiblemente, y tiene que ser discutido. Entonces se eliminan cosas, se añaden cosas, etcétera, y aprobado por las fuerzas políticas, que están todas de acuerdo, pero imagino que todas quieren hacer algo, por las 2 cámaras del Parlamento. La ley podría entrar en vigor pues a final de año, a principio del que viene, en 2024. Los herederos de los primeros propietarios de estas piezas pueden negociar con el gobierno de alguna forma su compensación financiera por los daños y perjuicios de los que han sido objetos, de los que han sido víctimas desde hace más de 90 años. Entonces, la ministra es muy graciosa, que se llama Rima Abdul Malak. Malak me parece que significa suerte, ¿no? Malaka. Bueno, esta es de origen libanés. Esta es la ministra de Cultura, que ha venido mucho a España y ha ayudado a preparar todas las exposiciones de Picasso. Es francesa de origen libanés. En Francia hay muchísimos libaneses, hay muchísimos restaurantes libaneses. Yo cuando he ido 2 veces siempre voy a restaurantes libaneses porque tienen, ¿cómo se llama? Tienen una comida riquísima y muy poco procesada. Crema de berenjena, hummus, en fin, los libaneses son muy espabilados. Bueno, ella ha dicho que, os voy a contar ahora Líbano, que el proyecto de ley en curso de aprobación, esto es lo que ha dicho, vamos, que lo voy a contar. Yo estoy de acuerdo, detrás de cada pieza de arte, objeto, libro o recuerdo, hay una historia familiar terrible. Y detrás de cada robo, un drama humano. La restitución de esa obra es un acto de justicia justo e indispensable. Qué bonito y qué poético. Espero que os haya gustado y hasta mañana.